Mensaje para el alma. El tejido invisible de la realidad. Al contemplar el enigma de la conciencia cuántica, nos adentramos en un territorio donde la materia se diluye ante la primacía de la información consciente. Imagine usted el universo no como un engranaje mecánico de partículas, sino como un vasto tapiz que revela su diseño al ser observado. En esta visión, cada acto de percepción no es un mero reflejo pasivo, sino la fuerza creativa que origina el patrón mismo de la existencia. La trascendencia de este planteamiento radica en su capacidad para unir la ciencia y la espiritualidad. Si la conciencia emerge antes que la materia, la realidad deja de ser un escenario externo para convertirse en un artefacto íntimo de la mente. La importancia de reconocer la conciencia cuántica como base de todo radica en que trasciende la división clásica entre sujeto y objeto. Bajo este paradigma, la información consciente se revela como el sustrato que conecta cada fenómeno, desde el colapso de la función de onda hasta la experiencia estética más sublime. Proponemos, por tanto, que toda dualidad aparente, entre partícula y onda, interior y exterior, vida y muerte, es, en última instancia, una manifestación de un único principio unificador. Nuestra tesis invita a aceptar que la totalidad de lo real se articula en una red indisoluble de conciencia que, al desplegarse, engendra lo múltiple sin renunciar a su unidad intrínseca. En el análisis de esta postura, cabe apoyarse en fundamentos teóricos como la noción de que la unidad cuántica se encuentra codificada en la información y no en bloques sólidos de materia. Los experimentos de interferencia de electrones o de fotones demuestran que, al no ser observados, los portadores de energía se comportan como campos de probabilidades, pero, al medirse, eligen un estado definido. Este acto de elección, lejos de ser pasivo, alude a la intervención de un factor consciente capaz de materializar una de entre infinitas posibilidades. Así, la conciencia no es un epifenómeno del cerebro, sino el principio activo que guía la propia manifestación de la materia. Contrastemos esta perspectiva con la visión mecanicista tradicional, que concibe la mente como una derivación puramente electroquímica del tejido cerebral. Si el cerebro fuera únicamente una computadora biológica, la conciencia no podría explicar la coherencia y la unidad que encontramos en fenómenos como la inducción cuántica a distancia o en las experiencias cercanas a la muerte, donde la percepción trasciende los límites corporales. En cambio, si aceptamos que la conciencia colapsa el campo de probabilidades y, simultáneamente, reconoce su propia extensión más allá del cuerpo físico, las fronteras entre yo y lo otro empiezan a desdibujarse. Ambas perspectivas convergen al revelar que la paradoja de la separación es solo aparente. La ciencia y la espiritualidad en realidad describen el mismo flujo de información consciente. Para ilustrar la unidad oculta tras la división, empleemos la metáfora del holograma. Cada fragmento de un holograma contiene la imagen completa, y la pérdida de un trozo no destruye la totalidad del diseño, sino que altera su resolución. De igual manera, cada conciencia individual es una proyección parcial de un campo mayor, en el cual todas las conciencias coexisten. Cuando proyectamos la luz de la atención sobre un detalle, sea una partícula subatómica, un paisaje natural o un verso poético, el chip cuántico de la realidad revela esa sección con nitidez, sin perder nunca la conexión con el todo. Así se demuestra que la mente, la materia y la información componen un solo tejido indivisible. Esta concepción nos lleva a reflexionar sobre la identidad y la muerte. Si la conciencia es el fundamento eterno de la existencia, la muerte física no implica la extinción total, sino la transición de un modo de manifestación a otro. En los momentos de trance profundo o en experiencias cercanas al umbral de la muerte, muchos perciben la realidad como un prado sin bordes, donde el sentido del yo se diluye en un océano de conciencia universal. Aquí también la ciencia cuántica y la sabiduría espiritual coinciden. La desaparición del cuerpo no destruye la información cuántica que antes la sostenía, sino que la libera para recombinarse en nuevos patrones de realidad. La aparente disolución se convierte, en esta óptica, en la prueba definitiva de la unidad esencial de todo lo creado. Resulta evidente que examinar detalladamente la conciencia cuántica desvela una única realidad subyacente. La separación es un velo que disipan tanto la pericia experimental, al mostrar que la observación determina la forma de la materia, como la experiencia interior, al revelar la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo. Al plantear nuevas preguntas, podríamos investigar cómo nuestra atención colectiva moldea la propia evolución del cosmos. Será posible que, al convergir muchas observaciones conscientes sobre un mismo fenómeno, aceleremos su manifestación. ¿Podría la humanidad,
consciente de sí misma como un ente holográfico, redirigir el curso de la historia hacia un despertar generalizado. Así, esta exploración integrada de la realidad no solo esclarece la unidad ontológica, sino que abre vías para transformar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Si estas palabras han tocado algo profundo en su interior, le invito a sumergirse en El poder secreto del alma, el despertar absoluto de la conciencia, una obra que no nace del pensamiento, sino de la experiencia directa e innegable de la verdad. Este libro, escrito por Kavindra Serapis desde la plenitud indivisible del ser, no ofrece teorías ni doctrinas, ofrece presencia viva. A lo largo de sus páginas se disuelve la ilusión de la separación, se atraviesan los velos del ego y se revela lo que siempre ha estado presente, la conciencia absoluta que somos. No es un texto para ser comprendido intelectualmente, sino para ser sentido con el corazón. Cada palabra es semilla, cada silencio es hogar. Esta obra no pretende enseñar, sino recordar, es una invitación a despertar al paraíso que ya está aquí, ahora, en la totalidad indivisible de lo que es. Con el poder secreto del alma, el despertar absoluto de la conciencia, descubra la experiencia de su propia esencia y la llave que abre la puerta hacia la unidad y la verdad del ser. Kavindra Serapis.